Esta foto la voy a dejar correr un poco más de tiempo con el propósito de, pues, controlar un poco mis emociones. Son mis queridísimos entrenadores de los Cheyennes de los años 50, inicios de los 60. Ahí se puede observar al coach Rodero con el número 32, a César Luque con el número 3, al coach Guillermo Olascuaga con el número 65, la Caledonia Nava, que era el utilero, con el número 70, y desde luego el gran Humberto Areizaga con el número 33. Bueno, son varios y no terminaría de nombrarlos a todos. Ese es el Willy Areizaga, gran jugador de fútbol americano, hermano de Humberto, que murió prematuramente. Y quiero aprovechar estas próximas fotos para explicar un poco qué significa el fútbol americano para mí, que he dedicado parte de mi vida a ello. Lo jugué y después me convertí en entrenador por situaciones muy fortuitas, pero que se prolongaron por 35 años. Bien, el fútbol americano en realidad es un estilo de vida, es una forma de ser. Se dio de manera fortuita. Ese es Antonio Bradley, grandísimo jugador y muy querido amigo. Me prestaba sus zapatos. Y como les digo, sí es cierto que se formó en los Estados Unidos. Independientemente de la política de los Estados Unidos, ellos han crecido en una proporción importante debido a la práctica de este deporte, que es casi una devoción en los Estados Unidos. Las universidades lo juegan con el propósito de distinguir. Es el equivalente a la caballería de la Edad Media. Ese es Luis Nuño, el famoso guajolote, extraordinario corredor también, con quien tuve mucha cercanía. Y pues no era entrenador, pero sí era animador del equipo. Me caía muy bien, era un hombre fuerte, grande, importante en el equipo. No jugó conmigo, por supuesto, son mayores que yo. Pero bueno, continúo con esto de la práctica del fútbol americano. Eh, Enseña muchísimas cosas, sobre todo el trabajo en equipo, como ese. Por ejemplo, ahí se puede observar a Manuel Fontes Reina, papá de los hermanos Fontes que jugaron conmigo, al coach Cornelio Chit, eh, al Sixtin Quesada. No recuerdo los nombres de los otros dos, pero pues era la línea ofensiva o los tackles ofensivos de los Cheyennes o del Politécnico Blanco ya cuando crecieron. Ese fue un primer equipo del Politécnico Blanco. Ahí está Jaime Solís con el número 25, Luis Nuño con el 23, con el número 21 Napo Martínez o Napoleón Martínez, el Chueco Juárez con el 80, eh, el Adela González, etcétera. Bueno, sí eran, y pues desde luego Enrique Zapata como coreback. Y ese es mi querido coach Mario San Román. Cómo aprendí cosas de él, lo que es la vida. Todos son profesionistas. Él es ingeniero, no recuerdo su especialidad, pero debe ser de la ESIME, ingeniero mecánico eléctrico. Un hombre con una gran personalidad. eh, Impactaba mucho su presencia y su elocuencia. Ese es Guillermo el Chuco Solascuaga, excelente persona y que fue el head coach del Politécnico Blanco durante algunos años, eh, antes de que regresara Manuel Rodero. Bueno, es una historia muy larga que tendría que platicarla con cierta paciencia y que narro algo de ello en mi libro de amigos. Es en donde más hablo sobre ello. Y estos son los Cheyennes de la Intermedia, que era una liga muy importante de 1960. Ahí está el coach Rodero, es el más bajito de los entrenadores, con camiseta gris. A los demás no los distingo, pero con seguridad está ahí Enrique Zapata con el número 15 en su año de novato, que se ve muy jovencito. Y bueno, sería difícil recordar el resto de todos los jugadores. Bueno, esa es otra foto en el edificio de la ESIME de Zacatenco, del Instituto Politécnico Nacional. Ahí están con los jerseys guindas, que la verdad se ven muy bien. Difícil también sería ahorita para mí numerar o mencionar algunos de los jugadores. Y esta foto es todavía más antigua. No sé quién está ahí con corbata y traje, pero es muy probable que sea porque este es el estadio de la Ciudad de los Deportes, en donde después jugó el Cruz Azul lamentablemente, pero se usaba para fútbol americano.
pues ahí está todo el contingente del Poliblanco. Tampoco sé quién es este personaje, debe de ser un linebacker muy importante de los Cheyennes y después del Poliblanco o del Politécnico Guinda, pero está inducido en el Salón de la Fama como su servidor. Ahí tiene una frase alusiva. Y esta es la famosa carrera de Omar Fierro, que ya una vez tendidas las antorchas de la universidad que parecía que ganaban el juego, les ganó con una carrera después de recibir un pase de Eliud Dávila, más o menos de unas 70 yardas, pero eludiendo jugadores por todo el campo y con mucha velocidad. Qué gran jugador era Omar Fierro, papá del que después fue actor. Bueno, y aquí están los burros blancos, digo los burros blancos, May Cervantes del Politécnico, que fue Cheyenne también, y Manuel Neri de la universidad, legendario entrenador. Los dos se convirtieron en entrenadores. May Cervantes y sus dos hermanos también jugaron a excelente nivel, fue coach del Chapingo. Y esta es la famosa tribu de los Cheyennes, toda una tradición en la Ciudad de México, campeonatos consecutivos, éramos muy populares, llenábamos los estadios, dábamos buenas exhibiciones. También para mí es difícil distinguir quiénes son todos esos jugadores, pero con seguridad fueron mis compañeros o mis amigos mayores y entrenadores con los que después jugué. Por ahí se ve al coach Rodero, siempre más bajito que todos, ahí está en el centro. Y este es el mejor año de mi vida, en 1965, cuando ganamos el campeonato, bueno, el co-campeonato con Ciencias Sociales, empatando en un gran partido que hizo mucho eco en la Ciudad de México. También lo dejé correr un poco porque son recuerdos que no puedo olvidar, que me llenan de emoción, que a veces incluso me provocan que se me sonrojen los ojos por el recuerdo de esos años maravillosos, de los previos a los años 20, en donde las responsabilidades todavía no llegaban ni las necesidades. Ahí lo que único queríamos hacer era disfrutar el momento. Ser campeón en esa categoría era todo un honor, ser Cheyenne era un honor. Ahí aparezco yo con el número 31 y mi coach Mario San Román como entrenadores, Isidro Labastida, Martínez Cibaja, por allá está Leonel Ramírez Irús. Bueno, es la misma foto pero de frente. Vean la cantidad de entrenadores que teníamos, cuando menos 7, y creo que faltan un par. Todas las posiciones tenían un entrenador que se dedicaba a ellas, cada una de las posiciones, algunos en conjunto, como la unidad central. Entre otras cosas, enseña disciplina, mucha disciplina, y como les digo, una forma de ser, una forma de conducirse. Ahí estamos, el primer equipo de 1964, con mi amigo Guillermo Tobar como coreback al mando del timón, mi queridísimo amigo el moicano Armando. Bueno, ahorita se me va el nombre. Bueno, y ahí estoy con mi número 31. Ya me quité el casco y ya me parezco un poco más. Eso fue después de un juego que ganamos ahí en la unidad profesional de Zacatenco. Traigo los zapatos de Antonio Bradley, que él me los facilitaba. Era un honor para mí. Ese es mi queridísimo amigo Memo, con el que viví muchos momentos importantes. Pero bueno, pues nada más son recuerdos, ¿no? Lamentablemente Memo no pudo seguir jugando. Era un excelente jugador, yo que hubiese rebasado a todos, tenía grandes facultades, muy buen brazo, mucha velocidad, era fuerte. Y a veces nos comunicamos, aunque ya tenemos tiempo que no lo hacemos. Bueno, eso pienso que soy yo. En algún campo de fútbol americano, no identifico cuál de todos, pero estamos jugando contra un equipo de la universidad. Y bueno, no sé ni cómo logré esa foto, alguien me la envió. Estaba muy maltratada, la pude rehacer con las tecnologías modernas, esto de la inteligencia artificial, en fin, que pues aunque no tengo buena opinión, pero reconozco que es muy fácil realizar algunas actividades. Ese es Jaime Rivera, mi queridísimo Jaimito, poquito menor que yo, estuvimos en la misma prevocacional y después en la vocacional. Allá al fondo se ve el brujo José Luis Román Solís.
Bueno, Jaime llegó a ser toda una estrella del fútbol americano, se fue superando, yo pensé que nunca iba a poder jugar debido a la competencia que tenía, eran demasiados jugadores en esa posición, todos excelentes, ahí los tienen, eran 6 jugadores. Ahí podemos distinguir a Rubén Cuevas, que era nuestro quarterback cuando ganamos el campeonato, a Jorge León González, rapidísimo jugador, también excelente quarterback, Jaime Rivera como novato entonces, yo ahí ya era veterano, Carlos Ajo, que era también muy bueno, y el Colorado González, que tenía un brazo impresionante. No recuerdo el nombre del que está colocado, tal vez en un momento fue también primer equipo, eh, pero ahorita se me va el nombre. Bueno, estos son, ahí está otra vez con el número 3 de este joven que no recuerdo su nombre, Carlos Ajo, Rubén Cuevas en la segunda, en el segundo lugar, y este sector alemán que nos llegó de arquitectura, enorme y buen jugador, ese es Jaime Rivera ya en sus mejores momentos, ya cuando había ascendido a la titularidad, pues primero de Cheyennes de Acción Deportiva, y luego se convirtieron, yo en ese año de transición ya me había regresado casi a la ciudad de Mexicali y no me tocó ser piel roja. Ahí todavía eran Cheyennes, ahí estaba mi querísimo amigo Fritz con el número 86, Luis Endejas Tepichín con el número 29, Banda, el número 71, un gigante de casi 2 metros de estatura, Ramón Pérez Ferreiro con el número 43, Chagari con el número 40. Y bueno, pues es difícil recordarlos a todos. Ahí estoy con Memo otra vez. Eh, Después de ese juego intenso, el único que trae las fundas o los pantalones sucios soy yo. Memo pues casi no se revolcaba tanto en el zacate como yo, ¿verdad? O en el pasto, quiero decir, ¿no? Me llama la atención mis zapatos que eran de piel de canguro. Bueno, ahí está Luis Endejas, el güero Jorge Ochoa, mi rival de posición, que qué difícil era, corría muy bien, estaba grande y fuerte. Jaime Rivera, Pepe Yapur y Borda Tobar, pues eran 3 hermanos Borda, el mayor era Enrique, él se llamaba, no recuerdo su nombre, pero era Borda, también muy buen jugador, excelente receptor, y eran mancuerna todos. Ese es el güero Ochoa, el mismo, que era mi rival de posición, hueso duro de roer, pero curiosamente yo lo dominaba en el contacto y lo reconocía, ¿no? Pero en el momento de correr la bola, pues él era muy veloz y muy fuerte. Y bueno, le pusieron el Expreso de Zacatenco, un cronista deportivo. Y ese es Rubén Cuevas con Villafaña. También muy buen jugador, muy fuerte, muy rápido. Miren cómo trae las fundas todas llenas pues de lodo, ¿no? Tal vez, pues no sé si no las lavó, ¿no? Pero se ven muy bien sucias. También ocupaba posiciones importantes, entraba bastante a jugar, éramos muchos. Ese es mi querido Rubén Cuevas, mi coreback, años después, que en paz descanse, se nos fue hace un par de años. Lo recuerdo mucho porque siempre se comunicó conmigo con mucho cariño. Pues tenemos ese cariño porque nos hermanó mucho el deporte, sobre todo ese campeonato de 1965. Bueno, esa era la línea ofensiva de aquella intermedia con el coach Mario San Román en el centro. La verdad no recuerdo los nombres de todos ellos, pero pues después llegaron a ser jugadores de Liga Mayor. De eso sí recuerdo varios. Ahí está con el número 72 Clemente Castro, quien me llevó a los Cheyennes a jugar. Rubalcaba, el Pipis, el Rito Calzada, Fritz con el número 87, Ramón Pérez Ferreiro, en fin. Y otra vez Rubén Cuevas con el número 15, y ahí están en Liga Mayor. Yo ya no pude en Liga Mayor. Camacho con el número 23, Villafaña con el número 44, y el 22 me parece que se apellidaba Álvarez. También muy rápido, era buen jugador, bajito pero eficiente. Y ese es Jaime Rivera allá en segundo plano, en el estadio de la Ciudad Universitaria, ya como piel roja, acompañado de Parra, el jugador más rápido de la temporada, era muy veloz.
Bueno, y esos ya son años después. Ahí está Camacho, ahí está Gonzalo Tepichín, ahí está Clemente Castro de espaldas volteando. El del fondo no lo identifico, ya con canas. Y el del centro debe de ser, pues está agachado, parece que está limpiando sus lentes. Bueno, y estos son mis queridos amigos, ya peinando canas todos ahí, parado al lado derecho arriba. Es Jaime Rivera, abajo Cabasnac, el famoso Frumencio Chavarría, tremendo linebacker y golpeador. Luis Endejas ahí con chamarra café. Déjenme ver a quién más identifico. Bueno, ya se me fueron. Y ese es Napoleón Martínez, el Napo Martínez, estrella, corredor de los Cheyennes. Siempre tenía compañías muy agradables. Esa debe ser su hija y su esposa. Buen amigo y mucho mejor jugador, ¿no? Yo disfrutaba mucho viéndolo correr el balón. Bueno, y esas son las cosas que le regalan a Jaime Rivera, una miniatura de él lanzando el balón. Pues se convirtió en un jugador muy admirado. Ahorita va a haber más fotos de él. Yo conservo una muy buena relación con él. Ahí está recibiendo su inmortalidad al Salón de la Fama, o bueno, el reconocimiento. Y algunos otros jugadores, uno de Chapingo, por las chamarras son como los identifico. Y el otro yo creo que también es de Chapingo, debe ser Mauro Gómez, que era un extraordinario linebacker también. Bueno, y otra vez son mis queridos amigos, ahí pues puedo identificar algunos como el Tigre Medina, que yo lo invité o lo induje a que hiciera pesas y que hiciese ejercicio para que se pusiera fuerte con camiseta naranja. El Güero Ochoa ahí con una, que será chamarra beige. Luis Endejas con una chamarra café. Y desde luego acá parado Jaime Rivera, ¿no? Abrazando al chaparrito, que no me puedo acordar cómo se llama. Pero bueno, pues es difícil acordarse de todos. Ahí está el Tigre Medina. Su historia es muy interesante. No podía jugar. Y a base de disciplina y ejercicio se puso muy fuerte y de verdad se convirtió en un tigre. Veloz y fuerte para jugar, sobre todo con mucho corazón. No era tan pequeño, era tampoco muy alto. Ahí está con Castillejos, el presidente del Salón de la Fama. Y está en una ceremonia de las mismas. Trae su camiseta de piel roja. Bueno, y esa es la dinastía Rivera, son los hermanos de Jaime. Es Neto Rivera en primer término, Carlos Rivera en segundo término y Jaime Rivera. Los tres fueron buenos corebacks. Jaime duró más tiempo y su hijo, quien también fue jugador de fútbol americano. Pero Jaime, bueno, Neto fue muy bueno, pero nomás pudo jugar 2 años porque se tituló, pero Jaime sí jugó varios años. Ya en pieles rojas, no tanto en el poli, ¿no? Sus dos hermanos sí, siempre en el poli blanco. Bueno, y ahí está, creo que es Álvarez otra vez, el Tigre Medina y Jaime Rivera. Es tal vez el mismo evento porque trae la misma camiseta Jaime. Bueno, y ahí está Jaime Rivera con su chamarra de piel roja, su hermano Neto, su hermano Carlos, creo que su hermano Carlos, y este señor, bueno, era joven en aquel tiempo, no recuerdo su nombre, pero bueno, es uno de tantos amigos y compañeros. Ahí está Jaime en plena acción, entregando el balón, sus movimientos eran muy precisos, era elegante como coreback, se distinguía, lo vi jugar unas 2 o 3 veces cuando iba de visita al Distrito Federal, cuando ya jugaba en Liga Mayor, y desde luego compartí juegos con él. Bueno, ahí está Jaime acompañado de Pepe Yapur, extraordinario linebacker, y el Güero Ochoa, mi enconado rival. Hicimos muy buenas cosas él y yo, ¿no? Pero bueno, así es la vida, ¿no? Se compite, se participa y todos éramos hermanos, era una verdadera hermandad, no tienen idea lo que se hace y lo que se logra en conjunto cuando se tiene la voluntad de hacerlo y cuando se tiene a los maestros adecuados, que son semejantes a los sensei y a los más grandes maestros de todos los tiempos. Ahí está Jaime, que ya era candidato para ser jugador del año por el año que tuvo, extraordinario, ya con pieles rojas. Y bueno, pues era siempre sujeto a salir en el periódico semana tras semana.
Y ahí están, ahí ya se ven fuertes todos. Ahí está Jaime Rivera con el número 12, con el número 21 es, eh, bueno, no sé, con el número 51 es Pepe Yapur, Rito Calzado. Y el 75 no recuerdo quién es, el 21 no es el Moicano. Bueno, ya sé, era Martínez, un corredor muy fuerte, muy grande. Ese es Frumencio Chavarría, ahora vive en los Estados Unidos, era un hombre muy fuerte. Golpear con él era todo un reto, pegaba durísimo y en los juegos era muy intenso, era temido, ¿no? Como defensivo de segundo nivel o linebacker se llama, ¿no? Pero por su lado no pasaba nada, ¿no? Era verdaderamente temido. Y ese es Jaime Rivera en una amena reunión que tuvimos en la Ciudad de México, él ya pintando canas. Bueno, la verdad es que yo me las pintaba en ese momento por razones de tipo profesional, vamos a llamarle así, ¿no? Pero ahí se ve más grande que yo, no era tan grande. Bueno, sí, siempre fue más alto que yo, sobre todo después de que creció, ¿no? Y se puso fuerte. Bueno, aunque ahí ya le ganaron algunos kilos de cuando jugaba. La foto nos la tomó o mi esposa o su esposa, pero fue una tarde, una noche agradable con él. En principio habíamos pensado reunirnos varios, pero pues no se dan las horas ni los tiempos. Yo viajando desde la ciudad de Mexicali era muy complicado. Y ahí están el Güero Ochoa en primer plano, Jorge Rivera, delgadito, Pepe Yapur. El personaje que está atrás creo que es un reportero, porque no lo identifico como jugador, aparte que se ve mucho mayor con respecto a ellos. Ellos deben andar ahí en los 18, 19, 20, por ahí así. Eh, Creo que es un festejo al que yo acudí también, pero en fin. Bueno, y es una caricatura de Jaime Rivera, el coreback piel roja, jugador de la semana. Les digo que era muy socorrido, muy reconocido, ¿no? Jaime se hizo famoso. Yo leía los periódicos aquí de la Ciudad de México, el Esto, y se me sonrojaban las lágrimas porque me quedé como jugador. Ese es Jaime en acción contra Águilas Reales de la universidad. Se ven muy bonitos los jerseys, aunque arreglé un poco la fotografía, pero miren la presencia de Jaime corriendo el balón perfectamente sujeto a su antebrazo, ahí es muy difícil que se lo quite. Esos son los pieles rojas. Pues está Jaime en primer término, por allá al fondo creo que se ve el Güero Ochoa. Ese número 71 debe ser banda, enorme, muy grande, muy fuerte. El número 89 no sé qué, debe ser Borda, uno de los Borda, el Plátano, me acuerdo. Bueno, es que siempre teníamos apodos, ¿no? Pero así es el fútbol americano, les digo, es una convivencia extraordinaria, ¿no? Otra vez Jaime en acción, vean la presencia física que tenía, o la presencia de campo, le llamo yo. La buena bloqueada del Güero Ochoa, ahí que le está dando al número 84. Ganando yardas, mi querido amigo Jaime Rivera. Pues esos son los pieles rojas, antes Cheyennes. Por ahí narro el por qué se cambió de nombre. Argucias políticas de las instituciones que nada tienen que ver con lo deportivo. Y ahí está otra vez el gran concurso del jugador del año. Creo que se repitió la foto, ¿verdad? Bueno, a veces me pasa el que se me esos detalles, pero no, en este caso no sobra porque pues es para recordarlo, está muy bien recuperada la foto y incluso si se amplía se puede leer el reportaje. Eh, pues de vez en cuando Jaime ya no me ha llamado ni yo a él porque pues ya no puedo salir ni ir a viajar a la Ciudad de México, pero sí me escribe con cierta frecuencia y en el Facebook y pone algunos comentarios. Bueno, ahí está otra vez ya pieles rojas de veras, ya grandes y desarrollados, Jaime Rivera, el brujo José Luis Román Solís, el Güero Ochoa, Fritz, que se convirtió en un excelente receptor. Eh, el 83 es otra vez Borda, y el que está junto a él, pues no lo reconozco así a simple vista, ni veo el nombre, el número.
Pero bueno, son mis grandes amigos. Ahí está Jaime otra vez. Esa es una foto del periódico que la pude recuperar bien y a colores. Una carrera de 65 yardas muy temprano y la tribu puso el primer 6-0 por conducto de Jaime Rivera. Yo no sé cómo se hizo rápido, ¿no? Porque no era tan bueno cuando... Bueno, sí era bueno, pero eran muchos los corebacks, ¿no? Eh, y bueno, llegó a esos niveles, ahí está mandando señales con pieles rojas, ya. El equipo muy bien formado y los José Luis Martínez, un backfield tremendo que tuvo por ahí en los años 74, 75, con dos hermanos de afroamericanos que eran demasiado buenos, ¿no? Y José Luis Martínez también un corredor muy importante. Ahí está José Luis Martínez, le entregó el balón Jaime Rivera y vean nada más la multitud. Llenaba los estadios y yo también llegué a jugar con el estadio lleno de Ciudad Universidad, que aclaro que fue construido para fútbol americano. Lamentablemente ya lo vulgarizaron con el fútbol soccer y entiendo que o todo el mundo debe saber que los auténticos Pumas son de fútbol americano, no de soccer. Bueno, ahí están en el estadio de la Ciudad de los Deportes, según veo, más chico. Ellos son tal vez las Águilas Reales también y los capitanes en ese momento antes de iniciar el juego. Otra vez Jaime, escabulléndose de las tacleadas. Por lo que entiendo corría bastante, no se atrevía tanto en mis años de jugador. En cambio, Memo Tobar sí corría de manera impresionante, entonces no lo dejaba jugar, pero Memo dejó de jugar y después se quedó Jaime. Ese es un momento extraordinario. Le ganaron a los Pumas en el primer año casi con puros jugadores de intermedia, nomás había unos 10 o 12 que habían jugado ya Liga Mayor, pero ahí están cargando yo creo a Jaime, pues sí, con seguridad es Jaime, por ahí el 55 es, ¿cómo se llamaba? Eh, bueno, pero fuimos buenos amigos. Y vean la emoción, ¿no? Casi con lágrimas. Bueno, y ahí me estrené como entrenador de fútbol americano en el año de 1974. Yo estoy en blanco y negro, no se coloreó mi foto, traigo un jersey verde para variar. Y vean el desorden que eran mis jugadores en ese momento. Terrible fue ese momento. Enseñar a adultos es la cosa más difícil que he hecho en mi vida. Pero después me fue muy bien como entrenador, muchos años, duré casi 35 años entrenando jovencitos de todas las edades, desde niños de 8 y 9 años de edad hasta adultos de veintitantos años de edad. Ahora todos son mis grandes amigos, nos reunimos con alguna frecuencia y bueno, en otro video creo que ya lo narré un poco, está otra historia de mi historia como entrenador de fútbol americano. Bueno, ellos son mis toros del Cebates 21, solo uno de ellos trae la chamarra de campeón, fue lo único que se le ocurrió. Bueno, yo estoy con traje y corbata como correspondía, y el trofeo bonito que ganamos en 1996 y varios de ellos estuvieron becados en el TEC de Monterrey Campus Toluca. Por ahí a un lado de mí está Rodrigo Maciel Borrayo, que pues era un jugador muy fuerte, muy intenso, ¿no? Y se llevó a varios, bueno, no se los llevó a él, iban juntos, con conjunto, becados al TEC de Monterrey Campus Toluca. Y también a un lado de mí, arriba, con camisa blanca, está César Bielma, que era mi playmaker, era un extraordinario atleta, muy veloz, fuerte, voluntarioso, elegante, en fin, con muchas cualidades. Y ahí estoy ya en el Salón de la Fama, yo estoy al centro de mis jugadores, todos como pueden ver bastante más grandes que yo. Y en el fondo están muchas personalidades que también jugaron fútbol americano, entre ellas el arquitecto Víctor Hermosillo, que llegó a ser senador por la República, y el pololo José Flores, que acaba de fallecer el día de ayer. Me dio mucha tristeza, el día de antier, perdón, porque hoy ya es domingo. Y bueno, todos los que están atrás de... Bueno, mejor ya me dedico a mi inmortalización.
Sucede que por eso no me muero, yo creo. Me inmortalizaron en Teotihuacán. Yo no lo creía, ¿no? Pero cuando me dijeron, dije, no, que yo dije, bueno, ¿qué voy a gastar por ir? Ya conozco Teotihuacán. Y me dice mi esposa, no, pues sí, vamos. Pues ándale, pues, y ahí vamos a Teotihuacán. No, fue una fiesta extraordinaria. Me encontré con muchos de mis ex compañeros de juego y la ceremonia fue magnífica. Y bueno, ahora soy inmortal, así que, bueno, también soy inmortal desde el punto de vista filosófico, porque esa es otra historia que también cuento a veces. Pues con esta termino. Me emociono mucho narrar este momento, que es una breve historia de mi paso por el fútbol americano, que espero también la disfruten.